como les había dicho previamente, hoy vamos a tener algo diferente. No sé si se pueda captar realmente todo en la pantalla, pero de igual manera yo voy a estar diciéndolo acá, lo voy a estar exponiendo y pues solo por cualquier cosa pues me van a escuchar. So, vamos a comenzar con este tema. Y para los que están apuntando, si tienen alguna pregunta después de todo lo que hemos hablado, Ah, podemos responder cualquier pregunta después de la enseñanza y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a comenzar con este tema. Entonces, acompáñenme y para los que están escribiendo, pues ah, vamos a estar exponiendo muchas cosas y para los que están apuntando, ¿verdad? Y los que tienen su Biblia, les animo que tengan todo listo ya porque la verdad vamos a aprender muchas cosas. Y comencemos ya, dijo, ¿verdad? Comencemos ya sin más preámbulo. Acompáñenme a esto y vamos a comenzar con el versículo del tema o el punto primordial en esta mañana. Y que es Romanos 4:17, ¿verdad? Yo sé, como les digo, no sé si desde allí, desde las pantallas ustedes me pueden ver, pero de igual manera voy a estar exponiendo y voy a estar indagando, ¿verdad? Así como la obra de un maestro. Y cuando, por cualquier cosa, de cualquier manera, yo voy a estar apuntando y diciendo cada cosa, ¿verdad? Pero vamos a Romanos 4:17, acompáñenme por favor, Romanos 4:17, y dice así, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito, verdad? Escrito está, dijo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesucristo lo usó de esa manera, ¿verdad? Escrito está cuando vino la tentación a Jesucristo por medio del diablo, él dijo, escrito está. Entonces está en la palabra, ¿verdad? Entonces este versículo comienza de esa misma manera y dice, como está escrito. ¿Qué está escrito, verdad? Te he hecho padre de muchas naciones, ¿verdad? Te he hecho padre de muchas naciones en la presencia de Dios, en quien Él confió, quien da vida a los muertos y llama a existencia las cosas que no son, llama a existencia las cosas que no existen, ¿verdad? A veces les voy a mixtear un poquito porque pues las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Hay diferentes versiones, todo el mismo dice lo mismo, en diferentes formas, pero esta dice quien da a los muertos, quien da vida a los muertos y llama a existencia las cosas que no existen, ¿verdad? Todos sabemos lógicamente que este versículo se está refiriendo a Abraham, ¿verdad? Cuando dice, te he hecho padre de muchas naciones. Y en la presencia de Dios, ¿qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios no significa meramente o solamente así como la religión que es la presencia de Dios es, el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino la presencia de Dios es que en nuestra vida nosotros lo tenemos presente. Cuando dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en todos tus caminos es tenerlo presente y eso es presencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos una decisión como hijos, ¿verdad? Decimos, oh, ¿qué va a decir nuestro padre? Entonces lo tenemos presente, tenemos en nuestro consciente el tener en cuenta. Entonces, en la presencia de Dios, quiere decir que en la sustancia, ¿verdad? De quién es Dios, en la presencia no necesariamente que Él estaba ahí, sino de lo que Dios representaba, ¿verdad? En quien confió. Y esta palabra dice en quién, presencia. ¿Sí ven? La presencia está hablando de quién. Dios. ¿Quién es Dios? El que creó los cielos y la tierra. A un romano dice, ¿verdad? De que todos los que no conocen a Dios no tienen excusa de decir que no lo conocen porque nosotros podemos ver los árboles, podemos ver el universo. Y dice, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque saben todo lo que Dios ha creado. Entonces, la presencia de Dios en este punto, no estoy hablando de Espíritu Santo, no estoy hablando de llamar al Espíritu ni nada de eso, sino estoy hablando del poder manifestado en lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En lo que Dios dijo, sea la luz, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? ¿Quién es Él? El que creó todo, ¿verdad? Estamos hablando de la capacidad de Dios. En Él confió, ¿verdad? Abraham confió en Él, quien da vida a los muertos y llama a existencia las cosas que no existen. Nosotros hemos hablado bastante de esto, ¿verdad?
que nosotros tenemos ese poder creador de llamar las cosas que no son como si fuesen, y nosotros, cuando Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen, Dios al principio dice que Dios creó los cielos y la tierra, entonces Dios creó, creó eso en nosotros, y nosotros vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo es que nosotros llamamos las cosas, cómo llamamos las cosas a ser, aquellas que no existen? Cuando usted ora por alguien, ¿verdad? Cuando usted ora por alguien para esa sanidad, usted está llamando algo que sí existe en el reino de Dios, sí existe en la eternidad de Dios, pero en los cinco sentidos aún no es manifestado. Entonces, como en los cinco sentidos aún no es manifestado, para nosotros no existe, porque nosotros estamos, cuando estamos limitados en el mundo físico, vista, tacto, oído, olfato y gusto, es cuando nosotros decimos que no existe. Pero en la verdad y la realidad de Dios sí existe. Entonces, por eso cuando nosotros llamamos algo, ya existe en la realidad de Dios, pero en nuestro mundo físico aún no se ha manifestado. Entonces nosotros también llamamos a existencia las cosas que no existen en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestra física, pero sí existen. Y vamos a hablar mucho de la imaginación. Cuando dice, te he hecho padre de muchas naciones. Abraham tuvo que imaginarse, Abraham tuvo que imaginarse ser padre de muchas naciones. ¿Verdad? Tuvo que imaginar eso. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a él que iba a ser padre de muchas naciones, mucho más antes y él tampoco lo vio, ¿verdad? Él lo tuvo que imaginar. Y cuando él lo imaginó, creyó en la promesa de Dios, porque a la hora de imaginarlo, lo hizo un hecho. Y eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Vamos a ver esa palabra en Efesios más adelante. Pero cuando nosotros imaginamos, es la parte creativa de Dios que nos ha dado, porque cuando usted se imagina algo, usted le está dando a información a sus sentidos que existe, ¿verdad? Antes de crear por ejemplo, antes de crear un edificio, alguien se lo tuvo que haber imaginado, ¿verdad? Antes de crear un edificio, se lo tuvieron que haber imaginado. Antes de crear un edificio para una iglesia, se lo tuvieron que haber imaginado, ¿verdad? Los arquitectos, ¿verdad? Pongamos eso. Antes de realmente de traerlo en existencia, ellos se imaginan y de ahí lo ponen, ¿verdad? Entonces, la imaginación, en tu imaginación ya es real, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Antes de cualquier otra cosa hecha, fue imaginada, ¿verdad? Tú te imaginas y dices, oh, voy a hacer esto. O aún cuando dices, voy a ir a un restaurante, ¿verdad? ¿Qué viene primero? Te imaginas. Cuando la mujer tocó el borde para ser sana, se imaginó tocando el borde. Dice, si tan solo tocara, pero ella se lo imaginó. Entonces, nuestra imaginación es la parte creadora que Dios ha dejado. Vamos a ver eso más adelante también en Efesios. Todo está acá, ¿verdad? Solo para que casa. Pero como estamos desglosando la introducción, que es Romanos 4:17, que dice, te he hecho padre de muchas naciones, y estamos hablando que Abraham tuvo que visualizar, tuvo que imaginar esa promesa, aún antes de que él tuviera un hijo. Le dijo, tú vas a ser padre de muchas naciones. Esa promesa fue antes de tener a Isaac. Él tuvo que imaginarse, inclusive, que él iba a tener un hijo antes de tenerlo. ¿Verdad? Entonces podemos ver, y dice, te voy a hacer padre de muchas naciones en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le promete algo, la presencia de Dios es la esencia de Él, que es a poder, amor, creador, esa es la presencia de Dios, ¿verdad? Es el rostro de Dios. ¿Quién es Dios? La misma oración dice, la presencia de Dios, ¿en quién? ¿Quién es la presencia? ¿Quién es Dios? Él es amor, Él es creador, Él es dador. ¿Quién es? Ese es el rostro de Dios, lo hemos hablado, ¿verdad? La presencia de Dios es quien es él, en esencia, ¿verdad? No necesariamente como figura, sino en esencia de quién es, su poder, su amor, su deidad, todo eso. Y en eso confió, en este poder, ¿verdad? Que da vida a los muertos y que llama a existencia las cosas que no existen. Vamos a comenzar.
Como les había dicho brevemente, no sé si me pueden ver acá, ¿verdad? Espero que sí, pero acá, digamos, nosotros tenemos la mente, ¿verdad? Está la mente y en la mente de nosotros están los pensamientos. La Biblia dice que hay una parte de la Biblia donde dice que lo que piensa el hombre, eso es, ¿verdad? Entonces los pensamientos son fundamentales porque ahí comienza nuestra imaginación, ahí comienza nuestra creación, y así dice la Biblia, ¿verdad? Renovados por el Espíritu de nuestra mente. Eso, ¿dónde es que todo radica en tu mente, verdad? Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, que está según la creación que Dios ha puesto en ti. Eso lo dice Efesios. Entonces, los pensamientos son importantes porque ellos son parte de lo que influye en nuestra mente. Y es donde está la nueva creación, ¿verdad? Por eso es la necesidad de renovar nuestra mente. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente, necesitamos enfocarnos en la verdad objetiva. La verdad, ¿qué es objetiva? Hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? La palabra objetiva quiere decir que es una verdad que no se condiciona por emociones, opiniones, experiencias, ni nada que pueda adulterar la verdad. Entonces, la verdad objetiva es la palabra de Dios, que no está atada o no está condicionada a emociones, experiencias o opiniones. Entonces, cuando mi mente está siendo transformada por la verdad objetiva, entonces puedo entender mejor o puedo discernir, porque nosotros tenemos un espíritu de discernimiento, puedo discernir mejor el reino de Dios, ¿verdad? Ok, vamos a poner un paréntesis un poquito aquí en lo que es el reino de Dios. Antes, antes de que Adán pecara, no había una necesidad de sobrevivencia. Lo sabemos, ¿verdad? No había una necesidad de sobrevivencia, no había una necesidad de estar alerta, no había una necesidad de estar alerta, no había necesidad básicamente de nada. Entonces, cuando Dios formó al hombre y lo creó a su imagen, lógicamente que Adán tenía vista, tacto, oído, olfato y gusto. Pero todo esto estaba realmente conectado con la creación que él era, o sea, era a un mundo diferente, ¿verdad? El mundo físico con el que se comenzó no es el mismo de ahora. Entonces, he escuchado muchas veces que Dios ah, puso los cinco sentidos en forma de sobrevivencia. La verdad, si nos vemos, como les digo, el diseño original no necesitaba sobrevivencia porque Adán no tenía todo, ¿sí o no? Adán lo tenía todo. Todo era en abundancia. Tenía todos los árboles y era gratis. ¿Qué es mejor tener, verdad? Que algo gratis, ¿sí o no? Él vivía en una forma de abundancia, ¿verdad? En el sentido de que tenía todos los árboles, tenía todo, ¿verdad? Realmente. Tenía hasta debajo de la tierra había oro y minerales que ni él sabía que había. Realmente no había una necesidad, comenzando de Adán, de la sobrevivencia, porque sobrevivencia lo mismo se dice, ¿verdad? Está sobreviviendo, no está viviendo, está sobreviviendo. Pero Dios nos ha prometido una vida y una vida en abundancia. Entonces, si yo tengo una vida y vida en abundancia, no necesito sobrevivir. Y eso era lo que en Adán, lo que Adán tenía. Él no necesitaba sobrevivir, ¿verdad? Él no necesitaba sobrevivir porque estaba en abundancia. Entonces, si esa es la promesa en Adán, ¿verdad? La promesa en Adán era de que todas las cosas iban a ser en abundancia. Ahora yo estoy establecida en mejores promesas que Adán. Entonces mi vida ya no estoy sobreviviendo, estoy realmente comenzando en una vida de abundancia, ¿verdad? Yo sé que ahorita le estoy dando mucho, mucho, pero más adelante les voy a dar versículos y todo va a casar, se los prometo. Pero sigamos. Entonces, en el mundo físico, ¿verdad? En el mundo físico, ahora nosotros tenemos vista, tacto, olfato o el oído y el gusto, ¿verdad? Y esto, y si nosotros nos guiamos en el hombre natural,
entonces vamos a tener una mente subjetiva, que es condicionada. Una mente subjetiva quiere decir que está condicionada a mis emociones, a mis experiencias, a mis opiniones, a mí, a lo que veo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ¿verdad? En un punto de sanidad. Dios dice que yo ya estoy sana. Pero si yo tengo gripe y estoy tosiendo, entonces yo digo, oh, pero es que si estoy sana y todavía estoy tosiendo, entonces esta es mi mente subjetiva porque estoy por medio de la vista, ¿verdad? Estoy viendo de la vista, el tacto, el olfato y todo esto, ¿verdad? Entonces estoy poniendo mi mente subjetiva a la verdad de Dios. Pero Dios dice que llama a existencia las cosas que no existen. Entonces, esta es la verdad objetiva que no está condicionada al mundo físico, que es los cinco sentidos. Los cinco sentidos son los que dan información a mi cuerpo. Los cinco sentidos son los que dan información a mi cuerpo. Si yo, digamos, si usted va y camina, ¿verdad? Y va por un cementerio y usted está oscuro y todo eso, y le han contado de que los muertos asustan, entonces su cuerpo va a comenzar a darle información a usted de alerta, ¿verdad? De sobrevivencia, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Pero es porque es por el conocimiento acondicionado acerca de los cinco sentidos, vista, tacto y oído. Pero la verdad objetiva es que la palabra dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, en vez de estar en un punto de los cinco sentidos, vivir mi vida de acuerdo a los cinco sentidos, yo decido vivir mi vida de acuerdo al reino de Dios, ¿verdad? Entonces yo soy el que le da, lo que yo pienso, lo que yo imagino, la verdad que yo pongo en mi mente es la información que le va a dar a mi cuerpo. Porque mi espíritu habla a mi mente, ¿verdad? Y mi mente educa a mi cuerpo. Pero muchas veces nosotros dejamos que el cuerpo dicte a la mente y la mente toma preeminencia sobre las cosas del espíritu. Y es al revés, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender eso, ¿verdad? Entonces podemos ver esto. El mundo físico es a través de apariencias. Apariencias. ¿Qué es lo que veo? Es la información que viene. Y Dios dijo, no te fijes en la apariencia. Vamos a comenzar con ese versículo. Primera de Samuel 16:7. Vamos a Primera de Samuel, si me acompañan. Primera de Samuel. 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 Dijimos 16:7. 16:7. Se 16, 16:7. Estoy en segunda de Samuel. Dije, ¿por qué dice tan diferente? Vamos a primera de Samuel. 16. Permítame un poquito porque así como pueden ver, estas páginas están pegadas. Tenemos que tener paciencia para despegarlas. 16:7. Ok, y dice así, pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su estatura, pues yo lo he descartado. No es como no es lo que el hombre ve, pues el hombre solo ve las apariencias, pero yo veo el corazón. Dice, el hombre solo ve las apariencias. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, estamos hablando de vista, tacto, oído y olfato, entonces dejamos que la información nos engañe y Dios le dice, no, no veas la apariencia, no veas cómo se ve, porque Dios, o sea, le dice, yo no me fijo en cómo se ve. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado en cómo se ve. Él llama las cosas al que no existen a existencia.
¿verdad? Entonces, para Dios no hay límites. El tiempo no es límite, la apariencia o cómo se mira el tiempo o cómo se mira algo no es una dificultad para Dios. Like, así como para Abraham, sabía de que aunque era ya avanzado de edad, para Dios no había nada difícil y no iba a ser difícil que él tuviera un hijo, porque a pesar de la apariencia en el sentido de años, no iba a ser tan difícil para Dios, ¿verdad? Entonces, en el mundo físico le pudo haber dicho a Abraham, ¿verdad? Su cuerpo, oh, pero tú ya eres de edad, no tienes fuerzas, y le pudo haber dicho, like, no, y aún cuando dice que a Sara dijo, y concerniente a Sara y Abraham, ¿verdad? La palabra dice que a pesar de que tenían edad, Sara no dudó de que podía también tener un bebé. Entonces, independientemente de la apariencia y del mundo físico, sabían de que la verdad objetiva de Dios no iba a predominar en el cuerpo, ¿verdad? Y mucho más antes, Dios dice de que él pasó por alto la ignorancia, ¿verdad? Porque él sabía que no tenían tanto conocimiento, dice, de que Dios pasó por ignorancia el razonamiento del hombre, ¿verdad? Él pasó por ignorancia de cómo ellos razonaban, porque ellos eran de que ellos en su corazón decían esto era bien o esto era mal, pero él pasó por eso, ignorancia, ¿por qué? Porque estaban pasados a los 5 sentidos, al razonamiento. Pero ahora nosotros no razonamos, ahora discernimos, ¿verdad? Razonar es de acuerdo a si yo como alguien que ha sido creado, estoy razonando con lo que veo, estoy razonando con lo que toco, lo tangible, estoy razonando con lo que escucho, estoy razonando con lo que huelo y estoy razonando con lo que gusto. Razonamiento es ir al mundo físico, pero Dios dice de que nosotros no, más adelante lo vamos a leer, de que dice que el hombre natural no percibe. So, si yo vivo una vida en el mundo físico, nunca voy a percibir, nunca voy a discernir. ¿Por qué? Porque estoy dejando que el mundo físico ponga en mi mente objetiva y ponga una duda de la verdad objetiva de Dios. Vamos ahora a Romanos, acompáñenme ahí, Romanos, estoy en Hechos, ahora, Romanos. Romanos 5, 1 al 6. Romanos 5:1. Permítame un segundo. Habiendo pues recibido de la fe, es de Romanos 5:1, habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios. Tú ya recibiste la justificación, tú estás en paz. So, si tú estás en paz, estás en el reino de Dios. No estás a través de la vista, no estás a través de lo que tú haces, porque eso es vista, ¿sí o no? Yo veo mis acciones, yo veo cómo hago las cosas, yo veo. Pero yo estoy en paz con Dios. Estoy en paz, ¿verdad? Tengo una relación con Dios y estar en paz es no tener miedo a la separación. Estar tranquilo de que nada me puede alejar de Él. Eso es estar en paz. O sea, habiendo pues recibido de la fe, ¿de quién recibiste? De la fe. Puedes ver la fe, puedes realmente ver, abrir, ver en el espejo y puedes decir, oh, veo la fe, así como cuando ves las cejas o la pestaña o el cabello. Claro que no. Pero Dios llama a existencia las cosas que no existen, ¿verdad? ¿Qué es lo que no existía antes? Lógicamente no existía a Jesucristo, pero de ahí cuando se le presenta la oportunidad y María cree, entonces llamó a lo que, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo? Cuando le dice, bienaventurada eres, ahora has recibido, ¿verdad? Entonces ella creyó, ¿verdad? Porque, pues lógicamente ella sí, ¿verdad? Creyó. ¿Por qué? Porque hemos hablado a la diferencia entre creer y fe, y ella sí creyó porque no tenía espíritu, y por eso, a través de Jesucristo, Él trajo, ¿verdad? Algo. Y Pedro dice que hemos creído en alguien que no hemos visto, ¿verdad?
Entonces, pero habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante de la fe el acceso de esta gracia en el cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza, la gloria de Dios. 3. Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación genera paciencia. Muchas veces cuando estamos en tribulaciones, la vista, el tacto, el oído y todos los 5 sentidos nos hacen que nuestra mente sea subjetiva, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que acordarnos que la verdad de Dios, que es absoluta, que es objetiva, que quiere decir que no está condicionada, es lo que me va a realmente elevar siempre, ¿verdad? Entonces, no solo porque cuando nosotros estamos en una tribulación, nos va, los 5 sentidos, el cuerpo y todo lo demás nos va a dar información a nosotros, nos va a dar información, ¿verdad? A nuestra mente. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, ¿verdad? Antes, alguien que pasa por un cementerio, lógicamente todo lo que ve, porque lo ve, produce algo porque le está dando información y el cuerpo reacciona. Entonces la tribulación dice que aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia. Entonces, ¿por qué engendra paciencia? ¿O por qué nace la paciencia en la tribulación? Porque comenzamos a confiar en la verdad objetiva de Dios. ¿Y cuál es la verdad objetiva de Dios? Que yo estoy caminando en la victoria y que Dios es un Dios que dice que sí. Dios no es un Dios que dice que no. En el vocabulario de Dios no está la palabra no. Y lo más adelante lo vamos a ver, donde dicen que en Dios está el sí en el amén. En Dios no existe el no. Por eso Jesucristo decía, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y cuando dice yo siempre que tú, yo sé que siempre me escuchas, eso quiere decir que él sabía que siempre iba a encontrar un sí en Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos por tribulaciones, nosotros decimos, gracias, Padre, porque soy victorioso, gracias porque tú me das el resultado, gracias porque yo sé de que soy victorioso. En Dios está el sí. A pesar de lo que veo, ¿se acuerdan de que Abraham podía ver su cuerpo, podía ver las arrugas, podía ver que estaba cansado? Pero a pesar de lo que veía, sabía de que Dios era fiel con lo que él había dicho, porque Dios es un Dios de sí. Cuando nosotros vamos y oramos a Dios, tenemos que saber que Dios no, en el vocabulario de Dios no existe un no. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo, porque ya nos lo dio, porque ya realmente existe en su universo, ¿verdad? Existe en Dios y nosotros solo decimos gracias porque sé que pues tú eres, ¿verdad? Nosotros confiamos en Dios porque confiar es fe, ¿verdad? Saber quién es Dios. Perdón, saber quién es Dios. Y que da vida a los muertos y que llama a existencia las cosas que no existen. Y mi bendición ya existe. Aunque no esté en los 5 sentidos, aunque no la vea en el momento, existe. Y es un sí. Entonces, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero tenemos que elevarnos siempre. Tenemos que caminar no en el mundo físico, no en el modo de supervivencia, no en el modo de lo que yo veo es la realidad, no en el modo de lo que es tangible es lo que es mi realidad. ¿Por qué? Porque entonces yo no estoy operando en la verdad de Dios. Escrito está. ¿Se acuerdan que sí comenzamos? Escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Que Dios es un Dios de sí en el amén. Jesucristo dijo, gracias porque sé que tú me escuchas. Y cuando Jesucristo dice, tú siempre me escuchas, no está hablando de un Dios sentado, nada más escuchando como un psicólogo una conversación, sino escuchar para dar. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de estar alrededor de, ya sea que si es mamá o no es mamá, pero han tenido la oportunidad de estar con niños y el niño sabe de que tú lo escuchas, cuando vienes y le pides agua, él va contigo, ¿verdad? Tu hijo va contigo y dice, mami, tengo hambre. ¿Por qué va contigo? Porque sabe que tú lo escuchas, sabes que que tú le vas a dar lo que él necesita. No solamente le vas a decir, oh, sí, ya te escuché, vete. No, escuchar quiere decir con la intención de dar, ¿verdad? Y si nosotros somos así, cuando Dios nos escucha, no nada más está agarrado del codo y escuchando. Esa no es la figura. Escuchar es que ya lo hizo, que ya es un hecho.
¿verdad? Entonces, sigamos. Tenemos que saber que el mundo físico ya no puede ser una forma predominante en mi vida, porque hay algo mayor que lo físico, vista, tacto y oído. Y no voy a razonar con esto, no voy a entretener ningún pensamiento con que vaya con sentimiento, que vaya con duda, que vaya acondicionado. No voy a entretener ninguna mentira o ninguna forma de mente subjetiva condicionada. No voy a entretener ese pensamiento. Cualquier cosa que esté atada a esto, ¿verdad? Entonces vamos a Segunda de Corintios. Vayan conmigo, Segunda de Corintios 4:13. Lo hemos tocado, pero porque estamos hablando de las cosas invisibles que son asuntos de fe. Pero vamos a Segunda de Corintios y vamos al 4:13. 4:13, ya lo hemos visto. 4:13. Vamos. 4:13. ¿Dónde estás? 13, aquí está, ¿verdad? Pero, no, permítanme que, como les había dicho, estas páginas me engañan muchas veces porque como están bien pegaditas, ya les iba a leer Gálatas, pero estamos hablando de Corintios, ¿verdad? Corintios. Por eso comenzó con un P. Corintios 4. Segunda de Corintios 4:13. 7. Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme está escrito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tocamos ese versículo? Y otra versión dice así, ah, pero teniendo este mismo espíritu de fe, como está, según lo que está escrito, ¿se acuerdan? Como está escrito, no comenzamos así, como está escrito. Jesucristo dijo, escrito está. Y aquí está viendo y dice, según lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad objetiva? Lo que está escrito, ¿verdad? Entonces dice, de acuerdo a lo que está escrito, yo así creí que es el evangelio. Yo creí, ¿verdad? Cuando dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, eso fue antes de fe, antes de recibir el espíritu de fe, tú creíste porque estabas sujeto al mundo físico, estabas sujeto a la vista, tacto, oído, olfato y no tenías otra posibilidad de razonar. Entonces razonaste con el mensaje de fe, el mensaje de fe hizo su obra porque dice que la palabra de Dios nunca va vacía, sino va a ser el poder y va a ser el objetivo cuando tú la envías y cuando tú envías, entonces antes de recibir al Espíritu, razonas, escuchas y el oír viene la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces crees. Pero ya después de eso, tus cinco sentidos, tu mundo físico, ya no te da la información a ti porque tú ya perteneces al reino de Dios, que es llamar las cosas a existencia, vivir en un estado de yo ya lo tengo, ya lo tuve, ya lo vi, ya lo tengo. Ese es, ya lo tengo. El reino de Dios ya lo tengo, ya lo tuve, ya es mío. Se simplifica. No razono con ello, porque las cosas espirituales no se razonan, se reciben. Dice, porque tú acomodas lo espiritual con lo espiritual, no lo razonas, no lo aceptas como algo que tú tienes que convencerte, sino lo aceptas porque está escrito y ya lo obtuve. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, la imaginación, ¿verdad? Estamos hablando de la imaginación. Veamos, ¿se acuerdan del versículo donde dice de que un atleta tiene que realmente regirse de acuerdo a las reglas para obtener su objetivo? Las reglas que nosotros tenemos es básicamente caminar por fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nosotros caminamos por fe, no por vista. No somos guiados por el mundo físico, ¿verdad? Nosotros no razonamos de acuerdo al mundo físico, no estamos en un modo de supervivencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por ti y por mí para ya no estar en ese modo de supervivencia y de alerta. Ya no. Entonces, cuando nosotros caminamos, un atleta, ¿verdad? El atleta
¿qué es lo que hace? Se imagina ya ganando. Él entrena ya con la mente de ya lo obtuve, ¿verdad? Alguien que entrena para básquetbol, alguien que entrena para correr, para natación, para las olimpiadas, para lo que usted quiera. Alguien que entrena con la mente de ya lo obtuve, ya lo tengo. Y dice, tú eres campeón, tú eres victorioso, tú te llevas el trofeo, ya lo obtuve. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que, como atletas, tenemos que llevar, tenemos que seguir las reglas. Y la única regla, si se podría decir, no regla como ley, pero regla en el sentido de que no andamos por pista, sino por fe. Entonces, cuando ando por fe, camino desde la victoria. Camino desde la victoria. No voy hacia la victoria, camino desde la victoria. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. So, aquellos que entrenan pensando que ya lo tuvieron. Sí, yo lo tuve, yo soy el campeón, yo, ¿verdad? Y no es ego, y tampoco es positivismo. Es tener la habilidad que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Ellos usan los 5 sentidos, pero les estoy diciendo de que la fe es mayor, ¿verdad? Cuando tú te imaginas algo, tú ya lo has hecho tuyo, ¿verdad? Cuando tú dices, oh, voy a comprar ese carro y ese carro es mío, ¿verdad? Por lo que tiene el carro por primera vez, dice, ese carro es mío, ese carro ya es mío, yo ya tengo el dinero y todo eso, y tú crees, ¿verdad? Entonces, en los 5 sentidos, tu objetivo es ese. So, ahora con la fe, Dios te ha dicho que todo es tuyo, que ya no lo tienes que pedir, ya porque ya no estás en un modo de supervivencia, sino en un modo de abundancia. Entonces ahora camina desde la victoria, no hacia la victoria. Eso quiere decir de que yo puedo imaginarme, ya puedo imaginar mi vida desde el final, que es la victoria. ¿Por qué? Porque ya lo tengo, ya existe. Ya no tengo que pedirlo, ya solo tengo que ir desde la victoria y decir gracias, Padre, porque como Abraham, ¿verdad? Abraham no dudó por la apariencia de su edad, Abraham no dudó por el tiempo, Abraham, perdón, se me está ah, ah, mixteando Adán, ¿verdad? Y Abraham, pero Abraham no dudó porque que iban a tener un bebé porque Sara era también ya, dice que era estéril. Entonces vemos que en las apariencias nos van a querer limitar, pero nuestra imaginación de ya lo obtuve es la parte creadora de Dios, es la parte creadora de Dios que nosotros tenemos la habilidad de ir y saber que tenemos la victoria. Y es la parte donde crea la imaginación. Acuérdense que Dios dijo, vamos para que vean y no se me confundan. Vamos a Efesios 1:4. Les voy a enseñar por qué. Efesios 1:4, para que me entiendan ese principio. Efesios 1:4. Vamos, y esto es, ustedes pueden decir, oh, ¿verdad? ¿Para qué me va a ayudar esto? ¿Para qué realmente tanta información? Por falta de información es que vienen las dudas. La Biblia dice, si te falta entendimiento, pídeselo a Dios. Y muchas veces nuestra duda y nuestra manera de repetir como un disco roto tantos hábitos es por falta de conocimiento, es por falta de entendimiento de las cosas. Y esta vida de reino es muy importante, no carece de importancia. Porque cuando entendemos quién es Dios y sabemos que Dios, ¿qué es lo primero que Dios dice de él? Que él es un creador. Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero vamos a Efesios. Efesios 1:4. Dice, por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, santos inmaculados, perdón, esta es otra versión, inmaculados en su presencia. Si ven en la presencia de Dios, literalmente tú estás en la presencia de Dios, estás en el trono, no, ¿verdad? Cuando dice presencia, estás hablando, entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás en el trono de Dios, cuando tú lo aceptas, cuando tú realmente sabes quién es Dios.
Entonces podemos entender ahora mejor la presencia, que no es necesariamente algo que viene, así como la religión nos ha hecho creer, sino que más que todo es quién es Dios. ¿Quién es Dios? Tenerlo presente, saber que Él es. Y por eso Hebreo dice que el que sabe que Dios existe, en el sentido de que de que Él es presente, de que Él es real, aunque tú no lo ves, es real, entonces puedes entender quién es Él, puedes gozar su presencia. Por eso dice, en la presencia de Él hay deleites, hay bendiciones, ¿verdad? Porque no está hablando de algo, de un viento moviéndose alrededor de ti, está hablando de la esencia de quién es Dios. Pero dice, según en Él nos escogió antes de la fundación del mundo para hacernos sin mancha delante de Él, para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Según en Él, ¿en quién? En Cristo nos escogió. ¿Cuándo es que Cristo estaba? ¿Cuándo es que Cristo estaba? Dice, según en Cristo nos escogió antes de que el mundo fuera fundado. Dios se tuvo que haber imaginado, ¿verdad? El mundo antes de hacerlo. Tuvo que haberse imaginado a mucha gente atraída a Él por Cristo. Tuvo que haberse imaginado de que Él iba a mandar a su Hijo. Todo esto en el preconocimiento de Dios, Él tuvo que habérselo imaginado. Es lo que estamos hablando. La imaginación es la parte creadora, la mejor expresión de Dios en Espíritu Santo, de la capacidad de poder traer las cosas que no se ven. El universo no existía, pero Dios se lo tuvo que haber imaginado. Sea la luz. Ese es el principio de que les quiero compartir a ustedes. Nuestros pensamientos son llevados por la verdad objetiva y la imaginación, que es la parte creadora de Dios. Cuando dijo, vemos esto, ¿verdad? Fuimos escogidos en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el subconsciente de Dios, ¿verdad? Él había pensado y no quedó nada, pero ya era un hecho. Acuérdense que para Dios, Dios no Dios no se rige con el tiempo, Dios es eterno. Y ese por muy fantasioso que se escuche, nuestra vida no tiene tiempo. Ese es la forma de vivir. Para nosotros vivimos siempre en el hoy, por eso yo ya lo tengo, porque cuando le pido algo a Dios, Dios está en el hoy. Y esa es mi realidad. Pero si yo digo, pero es que tengo que ver para creer, ¿verdad? Oré ayer, antier, y pues pasó ya un mes, pero como que no, ¿verdad? Entonces estoy agarrando a Dios al mundo físico y condicionando el mundo físico. Eso no es imaginar, de eso no es aceptar como Dios opera. Y Dios opera, por eso les digo, dice, y en Él, según en Él, nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera fundado, aún en el reconocimiento de Dios, Él ya había visto esto. Cuando nosotros aceptamos por fe, cuando aceptamos por fe la verdad de Dios, no estamos sujetos ya en los cinco sentidos, ya no tenemos un modo de supervivencia de hasta no ver, no creer. Entonces nos regimos por lo que es, ya lo obtuve, ya lo tengo, ya es mío. Te imaginas ya teniendo la victoria, te imaginas y tienes que imaginarte porque tu consciente y tu coeficiente o tu conciencia o se queda ahí. Entonces, cuando tu mente es, discierne las cosas espirituales, tu cuerpo reacciona. Así como cuando tu cuerpo reacciona cuando vas cuando vas en lo oscuro, también tu cuerpo va a reaccionar con la verdad de Dios. Escrito está. Y el oír, ¿verdad? Cuando oímos, tu cuerpo se eleva, ¿verdad? En el sentido de que te emocionas y lo puedes ver. Dice, ¿verdad? Uno dice, gritan aleluya porque pueden imaginarse algo, ¿verdad? Entonces, tu cuerpo, tú tienes que realmente visualizarlo. Tienes que hacerlo tuyo. Cierra los ojos y dice, gracias, Padre, imagínatelo. Porque cuando te lo imaginas, ya te estás diciendo, te estás educando a tu mente de ya verte ahí. Y cuando te ves ahí, tu cuerpo
se sincroniza con la verdad, porque acuérdate que tu mente es la que le da información a tu cuerpo, pero cuando tu cuerpo le informa a tu mente es cuando estamos atados acá, en los cinco sentidos. Entonces tenemos que programarnos diferente. Tengo que imaginarme la verdad de Dios siendo realidad para que mi cuerpo se sujete a la verdad objetiva de Dios. Pero siempre y cuando yo esté en los cinco sentidos, mi cuerpo es el que le va a dar la información a mi mente. Entonces, eso es lo que les quiero compartir hoy y la importancia de imaginarse. Es muy sumamente importante. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien para ti. Y en Dios está siempre el sí y el amén. Los pensamientos de Dios no es castigarte, no es ignorarte, no está enojado contigo, no dice, oh, no, yo no te quiero dar bendiciones, porque Dios dice que, la palabra de Dios dice que Él no tiene favoritismos. Dios no tiene favoritismos y ya te lo dio todo. Entonces vamos a ver más versículos y entre los versículos vamos a ver más cosas, pero porque tengo tantos versículos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a Efesios 3:20 para que me acompañen, ¿verdad? Ya vimos Romanos, ¿verdad? Romanos ya lo vimos, Corintios ya lo vimos, Samuel ya lo vimos Efesios. Ahora ahí que estamos en Efesios para quedarnos ahí, bueno, no quedarnos ahí que ya terminó la clase, ¿verdad? Bueno, sino vamos a Efesios 3:20. Para no regresar a Efesios, ya estamos en Efesios y hablando de la imaginación, Efesios 3:20 dice así, Efesios 3:20. Y aquel, y aquel que tiene el poder para realizar todas las cosas incomparablemente de lo que tú puedes imaginar, y aún puedes superarlo mejor de lo que tú puedes pedir o pensar. Pensar. ¿Cuándo piensas? ¿Verdad? Cuando tomas el tiempo y de discernir, ¿verdad? Pensar con propósito, discernir. Pero aquel que hace todas las cosas incomparablemente, de acuerdo aún más de lo que tú puedes imaginar o pedir, conforme al poder que actúa en nosotros. Y cuando dice el poder que actúa en nosotros, no está hablando de tu capacidad de hacer algo, sino el poder que actúa ya en ti, que tú ya lo tuviste. Es como tener un motor de fuerza, ¿verdad? Un carro tiene un motor y no solo porque tú le pones el pedal, tiene más fuerza el motor. No estoy hablando de que solo porque de ti depende tener ese poder. Dice, de acuerdo al poder que tú ya obtuviste. Muchas veces eso es interpretado mal, que dice, oh, las cosas que Dios te da es de acuerdo a tu poder, a lo que tú decides, a lo que tú, si tú tienes más poder y si tu poder se aumenta, entonces tú eres capaz de hacer las cosas. No, dice, de acuerdo al poder que ya actúa, que ya obtuviste. El motor que tienes no es de mayor de fuerza, por decirlo así, ¿verdad? Como un carro. El poder de caballos, se le dice, ¿verdad? No va a aumentar solo porque tú le prestes el pedal. Ya tiene eso, tú ya lo tienes. De acuerdo al poder que actuó, que es el mismo poder que actuó aquel que resucitó de los muertos, es ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que opera en ti, de acuerdo a ese poder que ya lo tienes en ti, es el que te ayuda a imaginar como que a quien da vida a los muertos. Ese poder que tú no vistes, porque no viste a Jesucristo resucitado, pero ese es el poder que actúa en ti. Dice, en la presencia de Dios en quien confió, quien da vida a los muertos, ese es el poder que actúa, que opera, ese es tu poder de caballos de fuerzas, no depende de ti. Aquel que es poderoso para hacer todo a mucho mayor de lo que tú puedes imaginar, lo que tú puedes crear en tu mente, de lo que tu mente puede decir, ya lo tengo, Dios. Dios es un Dios de sí y Él va quiere decir que va a rebasar todo lo que tú te has imaginado, toda la bendición que tú te has imaginado, Él la va a superar por el poder que da vida a los muertos. No por tu poder, porque tú no depende de ti aumentar o menguar ese poder, porque el poder es la medida de fe. Vamos a eso. Corintios, déjenme ver, no, Romanos. Romanos 12:3. Vamos. Romanos 12:3. Acompáñenme.
Romanos, ¿dónde está Romanos? Ya las has hecho, Romanos 12:3. 12, 12:3. En virtud de la gracia, virtud que es algo que se te fue dado, ¿verdad? Allá en las epístolas también dice aumentar a la virtud esto y esto. Una virtud es una cualidad que se te fue dada, no una cualidad que se te ganó, es una cualidad que se te ha dado, ¿verdad? Entonces dice así, y en virtud de la gracia, gracias a la gracia que te lo dio, ¿verdad? En virtud a ella, la gloria es de la gracia, no es tuya. ¿Sí me entiendes, verdad? Like, en virtud de la gracia, entonces, ¿cuál es el sujeto de la gracia? Y gracias, y valga la redundancia, a la gracia tienes esa virtud. No es que tomes el pedal y es like, oh, aumenta la virtud, ¿verdad? Aumenta el poder, aumenta el poder. No, tú tienes el poder. ¿Qué mejor poder que fue el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos? El máximo, la medida completa. So, no pidas por más poder y si algo no está funcionando, no dejes que tu mente te lleve al mundo físico. Vete al mundo celestial. Porque cuando ves que algo no funciona, es porque estás en una mente subjetiva, ¿verdad? Pero yo no tengo más poder que tú. Tú no tienes menos poder que yo. Tú no tienes menos poder que yo. Tú no tienes poder menos que yo. Tú tienes la misma capacidad de fe, tienes el mismo espíritu de fe. Entonces, si tú y yo entendemos de que no es de que alguien tenga más poder o alguien tiene menos poder o que el poder se aumenta o se mengua, podemos entender de que la verdad, el Cristo está, es que tú tienes el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder que tú tienes. El poder que da vida. ¿Y qué es lo que da vida? Cuando tú oras por alguien y dices, eres sano. ¿Qué es lo que da vida? Las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú lo decretas, cuando tú lo hablas, estás dando vida porque el Jesucristo vino a dar para vida en abundancia y todo lo que es abundancia y vida y bendición para ti es el que de poder que da vida. Pero tenemos que elevar nuestra vida en el reino de Dios y no en el mundo físico. Pero como les había dicho, yo no soy más poderosa que tú. Yo no soy más especial que tú. Todos nosotros somos especiales, pero yo no soy más especial que tú. Yo no tengo más poder que tú. Yo no tengo más habilidades que tú. Yo no soy mejor en ningún sentido que tú. Si yo puedo, tú puedes. Simplemente eso, cualquier cosa que tengas en tu mente, si es salud, si es negocio, si es lo que sea, mi vida no es a mis habilidades. Si yo puedo, tú también, porque lo mismo especial que tengo yo, no tú tienes tú. Nadie tiene más, simplemente. Y cuando puedes entender eso, puedes recibir tanto de Dios porque tú sabes de que eso, ¿verdad? Pero sigamos en Romanos, ¿verdad? Dice así, y en la virtud de la gracia que me fue dada, les digo a todos ustedes, no se estimen más de lo que les conviene. Como que dicen, ay, no, pero es que yo tengo poder, tengo más que tú, yo me estoy, ¿verdad? No se estimen más de lo que deben. Permiso. Acuérdense que el versículo comenzó que dice, en virtud a la gracia. ¿A quién voy a agradecer? A la gracia. Así que no voy a venir y voy a decir, oh, miren, yo tengo más poder que ustedes, yo tengo más habilidades que ustedes, tengo más poder que ustedes. Tengo más dones que ustedes, yo puedo mejor que ustedes, yo tengo más conocimiento que ustedes. No, dicen, no te imagines, no te autoestimes más de lo que debes. Dice, en virtud de la gracia, agradece a la gracia, mantente no en los 5 sentidos, ¿verdad? En el sentido de que, oh, no, pero es que ve la vida de ella, ve la vida de aquel. Perdón, entonces, ¿estás viendo? Eso me está diciendo que tú vas a invalidar una promesa que a alguien se le ha dado porque te está yendo por la apariencia. Dios dice, no te fijes en la apariencia porque Dios mira tu corazón y el hombre la apariencia. Porque yo no veo, no quiere decir que Dios no ha pronunciado bendición sobre ti. ¿Quién soy yo
para decir de que tú no eres bendecido porque yo no lo veo. Independientemente que esa sea una verdad o no, yo no lo sé. Lo que yo sí sé que la verdad dice que tú sí eres bendecido. Solo que tienes que elevarte al reino de Dios para vivir en esa posición. ¿Verdad? Entonces dice, en virtud de la gracia que te fue dada, y se lo digo a todos, que no se crean más de lo que les conviene, tengan más bien una sobria estima que es gracias a Dios. Gracias a Dios, no a tus cinco sentidos, no al mundo físico, no le debes nada, ni siquiera el esfuerzo. Entonces, según la medida de fe. Y dice la medida. Quiero que vean eso. Dice la medida de fe, no dice una medida de fe. Dice la medida de fe. Yo sé que tal vez no miran mucho acá, pero puse como una gráfica de pie. Se dice gráfica de pie, creo que también en español. Pero cuando nosotros, imagínense un pastel, ¿verdad? Tengo un pastel acá. Y dice la medida de fe, le estoy diciendo de que yo le estoy dando todo el pastel a usted. Usted tiene un pastel, él tiene un pastel, él tiene un pastel. So Dios le dio una medida, la medida completa a cada uno. Y a veces nosotros pensamos que, ok, este es el pastel y voy a partir un pedazo a ti, voy a partir otro pedazo, tal vez hago jarana y lo parto un poquito más a ti. No está diciendo una medida de fe, está diciendo la medida de fe. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una medida completa que es la misma. No fue un pastel repartido a todos, así como en medidas, es un pastel entero por cada uno. Dios no es limitado. Dice que tiene un espíritu completo para cada uno. Y la medida, no una, la medida de fe es tuya. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano y hermana? De que tú puedes, de que tú tienes, estás completo. Que yo no puedo, yo no soy nada especial en el sentido de más especial porque tú y yo tenemos la medida de fe, la misma, el mismo poder de resurrección, la misma capacidad, todo. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces puedo comprender que Dios me ha dado todo a mí y puedo vivir alineado con escrito está. So, Dios no tiene preferencias. A mí no me ha dado algo más que no te ha dado a ti. Ni me ha dado algo menos que no te ha dado a ti. A todos se nos dio lo mismo. Gracias gracias a la gracia que trajo Jesucristo, a la medida que es completa de fe que cada uno tiene. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que yo sé, verdad? Vamos a ver Primera de Corintios. Vayan conmigo. Vamos a poner aquí para no confundirnos, pero vamos a Primera de Corintios 12 al 14. Vamos a Corintios. Corintios, dijimos Primera de Corintios 12. Y aquí de 12 al 14. 12 al 14. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno y está hablando así como nosotros, ¿verdad? Yo tengo un cuerpo, no tengo dos. Pero toma esta analogía para todos nosotros. Cada uno de ustedes es el cuerpo de Cristo. Pero eso quiere decir que todos formamos el cuerpo, ¿verdad? Por eso pone esta analogía. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, ¿verdad? Tengo manos, tengo dos manos, brazos, tengo dedos, ¿verdad? Tiene muchos miembros. Todos los miembros del cuerpo, todos son miembros del cuerpo, ¿verdad? Ese 12 perdón, 12. Primera de Corintios 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos son miembros del cuerpo, no obstante, su pluralidad no forma más un solo cuerpo, así que también Cristo. Porque de un solo espíritu, Dios creó un espíritu, ¿verdad? Y de un solo espíritu, una medida de fe. No, perdón, la medida de fe. La medida de fe que viene en un espíritu.
el espíritu que hubo la creación, ¿verdad? Cuando el espíritu que Dios ha creado es ese mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo espíritu, es la medida de fe, este mismo espíritu, cada uno lo tiene. No es otro diferente, Dios no tiene que crear un espíritu nuevo cada vez, sino que el espíritu ya está creado, ¿verdad? Entonces, del espíritu o de su espíritu nos da a nosotros que es la medida de fe. De un espíritu, dice acá, ¿verdad? Porque de un solo espíritu hemos sido todos bautizados, o a través de ese espíritu usted fue bautizado. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, ¿verdad? Todos hemos sido bautizados. Se acuerda de que esta figura, ¿verdad? Jesucristo se bautizó y lógicamente se bautizó y lo sumergieron y su cuerpo se bautizó. Boom, ¿verdad? Entonces todos fuimos bautizados, lógicamente, cuando Cristo se bautizó. La palabra lo dice también. Pero dice que todos nosotros fuimos bautizados por el Espíritu. Cuando tú recibes Espíritu Santo, es esa figura como que hubiera sido sumergido en el Espíritu porque fuiste. La Reina Valera dice que a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Y cuando fuiste que lo bebiste, no es agua, está hablando de cuando lo recibiste. Cuando recibiste el Espíritu Santo. Cuando recibiste el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ya sea lo que sea, dice de que por un espíritu. Y este espíritu, dice, y a todos hemos bebido de un solo espíritu. Así termina, ¿verdad? Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Entonces tenemos un solo espíritu, tenemos la medida de fe, tenemos el espíritu que creó, que da vida a los muertos, que llama a las cosas que no son como que ya son. Entonces la medida de fe que tú tienes es el espíritu es completo, no es parte del espíritu, no es que, te dio más espíritu a ti o menos espíritu de vos y que te necesitas pedir más poder y que tienes menos, no. Si tienes el poder que operó en Cristo, porque dice que tú tienes el poder que operó en Cristo, dice, ustedes tienen el mismo poder que operó a Jesús, que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, que es ¿verdad? Te he hecho padre de muchas naciones en la presencia de Dios, quien él confió, Abraham, que da vida a los muertos, que es el Espíritu, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios ya había anunciado que Jesucristo iba a ser resucitado por él. Jesucristo tuvo que visualizarse de que él iba a ser resucitado, que no iba a ser dejado en la tierra. Él tuvo que haber confiado en lo que estaba escrito, en lo que había Dios dicho de él, de que no iba a ser retenido. Entonces, esa porción, ese Espíritu Santo que tú tienes, ese Espíritu que opera en ti, no depende de ti porque ya está puesto en ti. Entonces, cuando tú vas a Dios, no vayas en el mundo físico. No le digas, Padre, te pido, Padre. No, Padre, gracias porque sé que tú me escuchas. Lo que dijo Jesucristo, gracias porque sé que tú me escuchas. Gracias porque sé que en ti está el sí y el amén. Gracias porque vivo en una verdad objetiva. Gracias porque puedo imaginar mis células sanas. Gracias porque puedo imaginar mi negocio fluyendo. Gracias, Padre, porque sé que tú me has dado esta visión, me has dado esta bendición. Decreta, ¿por qué? Porque Dios siempre está en el sí. Está siempre en el sí, ¿verdad? Dios dice que está el versículo donde dice que Dios es el sí en el amén. Vamos a ese versículo ya que lo hemos tocado, ¿verdad? Permítame. Ok, Primera de Corintios. Sé que ese lo tocamos el domingo pasado, pero pues lo volvemos a tocar para beneficio de los oyentes. Segunda de Corintios 1, 20 y 21. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Porque todas las promesas en Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, es por medio de nosotros, porque cuando Dios te da algo, el vecino ve de que tú tienes la bendición y es por medio de ti, de tu testimonio que se da algo, ¿verdad? No es a causa de ti, es a causa de Cristo, pero es por medio de ti porque tú eres bendecido. ¿Vemos la diferencia?
No es por tu causa, es por la causa de Cristo. Pero es por medio de ti, porque es tu testimonio el que habla. Porque todas las promesas en Dios son en el sí y en el amén. Por medio de mí, para gloria de Él. So Dios se quiere llevar la gloria, pero te quiere bendecir a ti. Entonces, cuando Dios te da una promesa y te da la bendición, es para, vuelvo y repito, para bendecirte a ti y para que Él recibirse la gloria. Entonces, por eso las promesas son en el sí, en el amén, porque lo que Él quiere es bendecirnos, pero Él quiere la gloria. Y no lo estoy diciendo como ego, sino porque todo, ¿se acuerdan de que dice de que todo lo que es referente a Cristo le da la gloria a Dios, ¿verdad? Y Él se merece la gloria de cualquier manera. Él se merece toda la gloria. Tenemos un Padre magnífico. Entonces, pero sí, ven, les dije al principio que el vocabulario de Dios no existe, no. Cuando tú vas, gracias Padre, porque sé que tú me escuchas y escuchar quiere decir que ya lo recibí. Porque en ti está el sí, en el amén y en tu vocabulario no hay no. No hay no. Independientemente del parámetro que tenemos que esperar, porque el parámetro que esperamos no quiere decir no. Y a veces nosotros, porque estamos condicionados en lo físico y pensamos que la paciencia quiere decir que Dios nos está abandonando. Cuando la Biblia dice de que la paciencia me ayuda al carácter, porque cuando yo soy paciente estoy, gracias Padre, porque sé que es mío. No importa lo que el tiempo diga, no importa de que la vista me quiera decir lo que sea, pero confío en que es mío. ¿Qué es lo que genera la paciencia y la espera? La confianza, la certeza, la convicción de que los 5 sentidos no le van a decir a mi cuerpo que es verdad. No, la verdad objetiva es que Dios dice que en Él está sí, sí en amén, y así es. Entonces, para eso tal vez sirve la espera. No para decir que Dios, oh no, es que Dios tal vez está enojado contigo o algo malo hiciste tal vez, por eso Dios te tiene en time out y en tiempo de espera. Perdón, ¿y qué es lo que está escrito? Que en Dios está, porque todas las promesas, todas, no una, todas las promesas están en el sí. Sí y amén. Tenemos que aprender a dejar el mundo físico, ¿verdad? Ya no guiarnos tanto por ese mundo físico que realmente es el que el que el diablo usa para decir, ¿ya viste? Y sos hijo de Dios. ¿Y cómo es posible que si sos hijo de Dios no veas eso? El diablo te baja los 5 sentidos para que no confíes en Dios y entonces si te acercas a Dios y no confías en lo que Él ha dicho, ¿cómo esta ley que está escrita de que si, lógicamente, porque yo atraigo, ¿verdad? Entonces, si yo me imagino y yo creo y dice que lo que sale de mi boca es lo que trae vida y que la palabra que sale de mí es de vida o muerte, ¿qué es lo que estoy alimentando? Diciendo, oh, yo no me lo merezco, es muerte. ¿Por qué? Porque es ley. Pero si yo digo, gracias, Padre, porque aunque no me lo merezco, tú ya me lo diste, estoy dando vida. Estoy dando vida. De mi boca procede la vida. ¿Qué es lo que estoy trayendo a mi vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy alimentando? Porque Jeremías 9:11 dice, vamos a Jeremías, ¿verdad? Ya leímos vamos a Jeremías. Jeremías 29:11. Jeremías. Vamos a ver. 29:11. Jeremías 29:11. Permítame que estoy localizando el 11. Acá. 10:11, ¿verdad? Dice, qué bien dice, qué bien, exclamación, qué bien, me sé los pensamientos que me imagino sobre ustedes. Y me imagino, imaginación no es un pensamiento like, oh, me gustaría tener una paleta ahorita. Imaginación es, ya tengo la paleta, ¿verdad? So, imaginarse no es fantasía, es traer algo, así como el arquitecto primero visualiza y dice, oh, no, el edificio va a ser así y se lo imagina. Entonces,
ya es un hecho. Entonces dice que me imagino, ¿se acuerdan de que según en Él nos escogió antes de la fundación del mundo? Él se imaginó, porque fue antes de la fundación del mundo, en el subconsciente de Dios, en los pensamientos de Dios, Él tuvo que haberse imaginado. Entonces, cuando tú te imaginas algo, le estás diciendo a tu cuerpo, ya pasó. Entonces, cuando vemos, y dice, por eso dice de que derribamos todo argumento, ¿verdad? Y todo imaginación, porque la imaginación puede ser para algo bueno o para algo malo. Tú puedes imaginarte de que algo no va a funcionar o que Dios ya te lo dio. Entonces la imaginación puede ser para cualquier cosa. Por eso dice que derribando toda imaginación, toda cosa que te provoca algo, dice, y todo argumento, todo razonamiento que va en contra de la verdad. Eso dice en Corintios, ¿verdad? Pero aquí dice, yo tengo pensamiento, ¿verdad? Aquí dice 11, más bien, me sé los pensamientos que me imagino sobre ustedes, ¿verdad? Que es pensamientos de paz, no de desgracia, darles un porvenir y una esperanza. Eso, no de desgracia. ¿Por qué? Porque la virtud, ¿se acuerdan que hablamos que en virtud a la gracia tenemos todo? Entonces, Dios tiene pensamientos no de desgracia, no de desfortunio, no de no bendición, no de dejarte a un lado, no de estar enojado contigo, ¿verdad? No, esos no son los pensamientos de Dios hacia ti. Si no dice de un bienestar, de una vida abundante, Dios está así en el amén. Tenemos que saber que ya no vivimos en el mundo físico, en modo de supervivencia, sino en el reino de Dios, llamar las cosas a existencia, a vivir en el estado de ya lo tengo, ¿verdad? Vivir en el parámetro de imaginación, fe, percepción, que es la percepción que es que estemos totalmente persuadidos de cómo Dios no ve, ¿verdad? Dios no ve. Y del espíritu. Entonces, podemos ver eso. Ahora hemos visto ese, ¿verdad? El que ya casi unos versículos más, pero ya para casi finalizar, ¿verdad? Ya hemos dicho que la duda usualmente viene por falta de conocimiento. La duda es a través del mundo físico, vista, tacto, pero la duda es por falta de conocimiento. Cuando yo creo que Dios es un Dios que se va a enojar conmigo, voy a tener miedo a Él. Y eso me va a preocupar mucho que si yo cometo un error, Él se aleje. Viene la duda, viene que tengo que rendir, que tengo que hacer algo para quedar bien con Dios. Pero esta duda es por falta de conocimiento. La duda es por falta de conocimiento. Por eso Dios dice en Santiago que el que le falta entendimiento, que se le pida a Dios. Para no equivocarnos, Dios no es como nos lo han pintado, ¿verdad? Dios no está ahí con un garrote. Dios, si hemos visto, es en el sí, en el amén, y es gracias a todos que vivimos en un estado de victoria. Entonces, estamos conociendo a un Dios diferente, ¿verdad? Lo que nos han pintado, la verdad. Y como les digo, vamos ya para el último versículo, porque ya hemos tocado todos los versículos y todos los puntos que quería tocar, ¿verdad? Y como les decía, si tienen alguna forma, alguna duda o algo, lo vamos a dejar para un poquito más tarde, pero el último versículo que quiero tocar hoy es 2 de Corintios 2, 6 al 14, es el más largo de todos. 2 de Corintios, estábamos en Jeremías, vamos a 2 de Corintios, 2 de Corintios, Romanos, de Corintios, Corintios, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo, dijimos, 2 de Corintios 6 al 14. 2, 6 al 14. Vamos a ver el 6. 2, 6 al 14. Vamos a ver. Acá. Ok, 6. Dice así, 6.
Ok, acá está. Bastante es para este. Bastante es para ese tal el castigo afligido por la mayoría. Porque es mejor, déjame ver, si era primera de Corintios, porque no da, ¿verdad? Se me hace que sí va a ser primera. Vamos a ver. Primera, 2:6, gracias por su paciencia, pero sí creo que sí era 2. Ok, sí era este. Perdón por la equivocación, solo estaba entre primera y segunda, pero ya estamos acá. Dice así, 6. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Que es concerniente a Cristo. Más adelante lo va a decir. Sabiduría en lo que somos perfectos. Y cuando dice perfecto, no está hablando del mundo físico, a vista, tacto, caminar, de nada, sino aquellos que han comprendido. Está hablando, la perfección está hablando de madurez, ¿verdad? Cuando una fruta está en su punto de madurez, dice, oh, está perfecta, ¿verdad? Y madurez no en el sentido también, sino en el sentido de poder discernir las cosas espiritualmente, y aún la misma palabra lo va a decir. Pero solo les estoy dando esto para que, porque estamos tan acostumbrados al mundo físico. Dice, y sigue así, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, ¿verdad? Sino que hablamos una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos. Llama las cosas que no son como si fuese, se imaginó antes de los siglos, quiere decir que Dios había, la misma palabra dice que había preparado de antemano. ¿Cómo es que él preparó de antemano? Imaginándose, ¿right? Preparó de antemano. Wow, ¿verdad? Y ese es el poder que tenemos nosotros. Preparó de antemano. Esta es la sabiduría. Misteriosa, escondida, destinada para lo de antes de los siglos, para la gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo. ¿Qué es donde los jefes de este mundo se rigen por vista, tacto, oído y olfato? Por eso el rey de este mundo te baja al nivel, y si eres hijo de Dios, ¿por qué esto? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué aquello? Porque el rey, el administrador de este mundo, se basa en los 5 sentidos. La sabiduría del mundo físico ya no nos pertenece, ¿verdad? Esto es no realmente de acuerdo a este mundo. Que nosotros, ya dijo, no somos de este mundo. Aunque andamos en este mundo, no militamos según este mundo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aunque andamos en este mundo, porque el mundo se rige por vista, tacto, oído, olfato y gusto, no militamos de acuerdo a esto. Dice, pero, ¿qué? Sino que las armas de la milicia, mis armas, son poderosas en Dios. Mi poder no depende de mí, depende del caballo de fuerza que ya fue puesto en mi motor, ¿verdad? Ah, y así mismo, ¿verdad? Desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si le hubiera conocido todo el paquete, el diablo nunca lo hubiera crucificado. Más bien, como dice la escritura, lo que ojo no vio, lo que oído no vio, ni al corazón del hombre llegó. Dios preparó a los que aman. ¿Por qué Dios pone solo dos formas dos sentidos acá? Dice oído y ojo, porque la mayoría de nuestro funcionamiento viene por vista y oído. Si estoy en lo oscuro, la vista te delata, ¿verdad? En el sentido de que, oh, te da cosas. Y el oído la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si tú escuchas algo que no es de Dios, si tú ves algo, entonces estos dos sentidos funcionan más, en verdad. Por eso dice, más bien, como dice la escritura, lo que el ojo no vio. ¿Qué es lo que el ojo nunca vio? Nunca vio de que un hombre fuera resucitado después de 3 días bajo metros, bajo tierra.
¿Qué es lo que nunca escuchó el oído? De que hubiera el testimonio de que muchos vieron a Jesucristo resucitado, ¿verdad? Porque- ¿Y qué dice? Pues haber conocido de que nunca hubieran crucificado, ¿sí ven? Nunca hubieran crucificado al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nunca se dio en los siglos? De que alguien fuera resucitado. Por eso es el evangelio, ¿verdad? De la resurrección. ¿Por qué? Porque nadie había visto a alguien ser resucitado después de 3 días y nadie había escuchado el evangelio, no solamente el evangelio, sino de que resucitó, ¿verdad? Y gracias a él. Entonces, toda esta sabiduría que estamos hablando fue a través de gracias a la virtud de gracia, ¿se acuerdan? Puedo vivir en el ya lo tengo gracias a la gracia que fue traída en Cristo. Dice, ni ojo vio, ni oído escuchó, y ahora tenemos el reino de Dios, llamar las cosas a existencia, vivir en el estado de ya lo obtuve, ¿verdad? Y dice, ni al corazón del hombre llegó, ni se le imaginó, ¿verdad? Ni se le había imaginado. Estaba ahí, ¿verdad? Pero ese conocimiento, lo que estaba escrito, no había llegado a capacidad, bueno, no estaba disponible, ¿verdad? Pero dice, ni se lo imaginó, ni se lo había imaginado. Pero aunque en el hombre no se lo había imaginado, Dios preparó. ¿Cuándo preparó? Aleluya, en imaginación, creó. Para él era ya un hecho, ya era un hecho de que todo ya había funcionado, ya era un hecho que tu vida hermosa ya estaba en camino o ya era una bendición para él, ¿verdad? Dice que él preparó, es un pasado. Entonces, aún antes de todo, él se imaginó, visualizó, creó, ya era todo un hecho, ya todo era un hecho. Entonces, dice, preparó de antemano para a los que lo aman. Y cuando aquí dicen lo aman, estamos hablando para aquellos que creen, que no solamente han creído en Jesucristo, ¿verdad? Antes de confesar, sino aquellos ahora que después de haber escuchado el Evangelio de la salvación, porque nosotros en ese entonces sí creímos, ¿verdad? Pero ahora confiamos, que la confianza es fe, ¿verdad? La fe de que Dios ha dicho de que tú eres la máxima expresión de la creación de Dios. Tú eres la máxima expresión de la creación de Dios. ¿Tú lo crees? Sí, porque dice de que a quien le dijo Dios, mi hijo eres tú. A quien dice, ¿qué tanto nos ha amado el Padre que seamos hechos hijos de Dios? Que tanto nos ha amado el Padre que nos dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos creó de acuerdo a imagen y semejanza de Él. ¿Qué tanto, verdad? A los que le aman, pero nosotros, dice primera de Juan, de que a nosotros lo llegamos a conocer porque Él nos conoció primero. Nosotros podemos entender su amor porque Él constantemente nos ama. Aún mi amor por Él es, no es que tanto yo lo puedo amar, sino es que se define en qué tanto yo confío en Él. Escrito está. Creo que Dios está ahí, que está al 100 en la mente. Esa es la convicción y dice que Abraham estaba completamente persuadido. Esa persuasión es saber que la percepción de Dios hacia mí es que yo soy la expresión máxima de la creación de Dios, porque todo lo que ha creado ha sido para nosotros. El universo aún dice que no retuvo ni siquiera a su hijo, ni siquiera a su hijo lo retuvo si no lo dio por mí. Yo soy la máxima expresión de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque la nueva criatura que Dios ha creado en mí y ha depositado todo, es la máxima expresión de la creación, la máxima expresión de su amor. Entonces, si aún no retuvo a su hijo, ¿cómo en él, dice Romanos, no me va a dar o no me ha dado todo? Entonces, llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque tengo la certeza que en Dios está el sí en el amén. Y puedo descansar
de que los 5 sentidos no tienen preeminencia en mí. Yo no voy a razonar ya no voy a entretener ningún pensamiento de que realmente vaya en contra de la naturaleza de Dios, que es el sí en el amén, y que todo Él me lo ha dado. Y saber que yo tengo que elevar a mi cuerpo, tengo que elevar mi cuerpo, ¿verdad? Al reino de Dios. So, cuando tú pienses y digas, oh, es que no veo, acuérdate, ya es mío. Corrige ese patrón. Oh, es que me siento. No, ya lo tengo. Corrige ese patrón. Porque tú llamas las cosas que no son como si fuesen y tú vas a decir, gracias Padre, porque mis células están regeneradas. Gracias porque no se trata de lo que siento ni de lo que escucho. ¿Y qué es lo que tú escuchas? Digamos, si tú estás buscando sanidad, ¿qué es lo que escuchas? Un diagnóstico. Si tú ves algo, lo que verdad, si tú estás en un negocio y tú dices, oh no, y esto, no, elévate. Acuérdate que en Dios está el sí y en el amén. Ya no condicionemos esto tanto, ¿verdad? Donde tenemos que elevarnos, ¿verdad? Porque la palabra dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esa es una promesa. Si yo no entiendo algo, el Espíritu me va a guiar a toda verdad y toda justicia, pero yo tengo que elevar mi cuerpo, yo tengo que educar mi cuerpo. Porque a veces por lo que oímos y por lo que vemos, quiere ir en contra de lo que está escrito y nosotros tenemos que realmente adaptarnos a esto, ¿verdad? Adaptarnos a la verdad, que dice que que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y esa es la verdad absoluta, ¿verdad? Cuando la palabra es la que da información a tu cuerpo, tú ya no te vas a regir por la vista, porque es tu cuerpo, cuando tú estás like, oh sí, sí, esto o lo otro, estás dejando que tu cuerpo predomine eso, ¿verdad? Pero como les había dicho, vamos a terminar nuevamente con Romanos y ahora lo vamos a poder entender, ¿verdad? Dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, ¿verdad? Y vuelvo y repito, Abraham tuvo que haber creído antes de tener a Isaac, ¿verdad? Antes de tener, perdón, estoy mezclando los nombres, yo sé. ah, pero antes de tener a la simiente, antes de tener a la simiente, no a la de esclavo, sino a la otra. Entonces, antes de tener a su hijo en la presencia de Dios en quien confió, quien da vida a los muertos y llama a existencia las cosas que no son como si fuesen. Yo sé que les mezclé un poquito los nombres porque pues he estado leyendo historias y a veces los nombres así como se le traban así como los hijos, a veces se nos traban los nombres. Pero le doy gracias a cada uno por la paciencia y porque yo sé que ustedes han tomado hoy lo que realmente es de bendición. Y antes de que, vuelvo y repito, Abraham tuviera esa bendición de ser padre, tuvo que realmente decir esto es mío, esta promesa es mía y esta es una realidad. Esto es algo que nadie me lo va a quitar, porque Dios lo ha dicho así. Dios está en el sí y en el amén. Y gracias nuevamente por acompañarme, gracias por aprender conmigo, por deleitarnos en estas verdades, por tomar todas las cosas, ¿verdad? Buenas de esto y gozarnos en esto. Dios les bendiga. Ustedes son lo mejor.